Tu vida es un continuo tejido de experiencias, situaciones y oportunidades de crecimiento. Saca el máximo provecho de ellas. Te invitamos a escuchar el programa Tejiendo Conciencias. ¿Qué cambios puede generar el escuchar este programa en tu vida? Hola amigos, muy buenos días. Estamos otra vez en su programa de Tejiendo Conciencias. Carito otra vez no está chateando. Carito Hola, está días, organizando amigos, las días, redes. Eso ya es parte de nuestra entrada. El día que Caro no esté haciendo eso, pues no nos vamos a divertir. Pero bueno, muy buenos días a todos. Hoy les traemos un programa increíble. Creo que el tema está padrísimo. Y le pusimos para todos ustedes hoy, se va a llamar Creencias que empachan. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, sobre todo en estas épocas de Navidad y en enero, ¿no? Cuando empiezan pues los deseos y las propuestas de año, pues empezamos a generarnos, más toda la carga que ya traemos, pues muchos retos a veces para nosotros por vencer y que realmente a final de año nos acaban de empachando, nos acaban generando sensación de malestar, a veces sobrepeso, a veces esa sensación de no ser suficiente. Entonces, bueno, hoy decidimos compartirles este programa que tal vez se conviertan en programas continuos porque el tema está sabrosísimo, está padrísimo y no los queremos empachar con la información. Entonces, bueno, vamos a empezar solamente por definir un poco para todos o qué definimos o qué encontramos nosotros como empacho para que después Caro empiece con esta parte increíble que es todo lo que es la medicina tradicional china. Y por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios, pues estamos aquí en nuestros teléfonos checando constantemente si hay algún comentario. Y bueno, vamos a empezar por definir qué puede ser el empacho. Puede ser comer en exceso y no digerir en la cuestión alimenticia, o puede ser una idea reiterativa o excesiva que nos harta y no nos deja fluir. Exactamente. Pues anteriormente o antiguamente, pues las abuelitas nos decían, estás empachado. Y te curo de empacho. Y te curo de empacho, ¿no? ¿Y qué hacían las abuelitas, Maite? Yo todavía curo el empacho. Los trueno bien sabroso. Los truenas, ¿no? Te truena el empacho en la espalda. Tú dices, ¿qué tendrá que ver eso? Bueno, sabe Dios. Algo debe de tener, pero ¿no? algo, sí, claro, ahorita lo vamos a checar y bueno, de acuerdo a la medicina tradicional china, encontramos que justamente en esa zona hay puntos de todo el digestivo, ¿no? En la espalda. Ahora ya entiendo. Sin embargo, bueno, es así como que tiene que ver ahí, ¿no? Pero es bien curioso, ¿no? Porque te agarran y te jalan el pellejito de la espalda y te lo van jalando así y truenas como ejote realmente, sí. ¿No? Entonces, es muy curioso, muy curioso. Entonces, pues eso es el empacho, ¿no? Es como estar como saturadas, como congestionadas, indigestas, ¿no? de algo, ¿no? Y entonces, pues para la medicina tradicional china, todo este tema el acumulamiento o la concentración, digamos, tiene que ver con uno de los órganos, que es el vaso, ¿no? Okay. El vaso páncreas, estómago, esa dupla, ajá, que se convierte aquí en 3, ¿no? Porque es vaso páncreas y estómago, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. La emoción que está ahí es la hiperreflexión, o sea, es como estar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con lo mismo, ¿no? Y la hiperreflexión, para los que aunado o aumentando lo que tú nos estás diciendo, la hiperreflexión es: no dejo más que mirarme a mí mismo y al problema, que me impide mirar las posibilidades, ¿no? Es decir, exacto, ¿no? Como yo siempre les digo, es bailar en el mismo cuadrito como si estuviéramos bailando danzón. No salgo de ese cuadro, imagínense un cuadro en el piso de piso de 20 por 20, y estoy constantemente moviéndome en ese cuadro y dejo de ver todas las posibilidades que hay en un cuarto de todos los cuadritos que hay. Esa es la hiperreflexión. Estoy siempre reflexionando sobre una misma idea. Exacto, ¿no? Entonces, ahí en esa hiperreflexión es a donde empieza la energía del vaso, se empieza a desgastar, se empieza a congestionar, ¿no? Y entonces, pues empezamos con que el vaso es el distribuidor del granero.
¿no? Mucho la medicina tradicional china habla al cuerpo como pues como una cuestión como que tiene que ver con el campo, ¿no? Y entonces es el distribuidor del granero, es el que se encarga de llevar y de transportar y transformar todos los nutrientes al cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esta función energética, vamos a llamarla así, porque es porque es diferente a la función fisiológica, digamos, o a la función de una medicina alópata, ¿no? Entonces, es distribuir y transportar los nutrientes, ¿no? Cuando tú comes este alimento, bueno, llega al estómago, y el estómago ahí, bueno, empieza la digestión, en donde se empieza a descomponer todos estos alimentos o a fraccionar, digamos, todo el bolo alimenticio, y entonces tenemos la posibilidad de que este alimento empiece a incorporarse a la sangre, y de esta manera empieza a llegar a todo el cuerpo, a todo el organismo. Entonces, esta función es la del vaso, ¿no? De llevar estos nutrientes tanto al pulmón principalmente como a la sangre, ¿no? Entonces, porque a final de cuentas los alimentos nos van a dar la energía, ¿no? O sea, nos proporcionan energía. Entonces, y bueno, de los alimentos, como te digo, es el combustible del cuerpo y también de la mente. De ellos extraemos su esencia y se transforman en energía, en chi, como dicen los chinos, y en sangre. Y entonces el vaso determina cuánta energía se va a producir, ¿no? O sea, en esa, a la hora que llega hasta la mitocondria, el vaso es el que decide cuánto de esa energía que está ahí se va a ir a la actividad, o se va a acumular o se va a reservar para otro momento, ¿no? Entonces, me gustaría leerles aquí una fraccioncita de algo que encontré con respecto al vaso. Dice: el vaso gobierna la extracción física de nutrientes de los alimentos y la incorporación de ideas y de información a la mente. Las facultades de concentración, de formación de ideas, de recordar y reflexionar provienen del vaso, que enfoca la mente y confiere el poder de la intención. Fíjense, amigos, aquí la importancia. La intención es el medio de lograr el ímpetu necesario para transformar la voluntad, que es el impulso del riñón, en la acción, el impulso del hígado. El mantenimiento de la motivación necesaria para persistir en un esfuerzo a lo largo del tiempo surge del vaso. O sea, es decir, a ver si entendí bien, Caro. Si yo no tengo una alimentación adecuada para mí, o en exceso o deficiente, no voy a poder enfocarme en mis metas y tener la energía necesaria para lograrla. ¿Estoy bien o estoy mal? Así es, correcto. Ok. Entonces, veamos la importancia que tiene los alimentos, ¿no? La importancia que tiene el que tú te nutras, porque una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos, ¿no? Sí, claro. O sea, alimentarnos, puedo comer cualquier cosa que se me ponga enfrente, ¿no? Pero nutrirme es elegir qué alimentos realmente van a ir a contribuir con mi cuerpo. Pero aparte aquí hay otra cosa importante que se me está ocurriendo, Caro. A ver, yo puedo tener la idea de que me nutro bien porque voy con una nutrióloga para que me baje de peso. Pero mi parte emocional está empachada por la idea de la cantidad de kilos que tengo que bajar, y si en la báscula no me marca 3 kilos menos, aunque me estén midiendo grasa y yo me esté sintiendo mejor y demás, entonces el vaso no está regulando bien, ¿o cómo está eso?
Exactamente, Maite. Ahí es ahí donde empezamos como con los problemas, ¿no? No los problemas, o las diferencias, Ajá. ¿no? O los atascones. O los atascones, ¿no? Porque no vemos reflejado ese sacrificio que estamos haciendo para dejar algunas cosas y no lo vemos reflejado en una báscula, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos con este cambio de hábitos, ¿no? Con esta, a mí no me gusta decirle dieta, sino es como un plan nutricional y un plan alimenticio, un cambio de hábitos, ¿no? Empiezas a veces en esa parte, ¿no? Que no te das cuenta que la báscula nada más no avanza. Sin embargo, tú empiezas a sentir como tu ropa empieza a estar ligeramente más floja. Entonces, ahí es donde el vaso está recuperando su función. Y aparte... Ahí es a donde el vaso ya está empezando a funcionar bien. Entonces, no debes de desanimarte ni de dejar la dieta ni, bueno, el plan alimenticio, porque justamente el vaso está recuperando terreno en un buen funcionamiento. Y aquí hay algo importante. Me encantó lo del plan nutricional, pero bueno, cuando uno va con una nutrióloga, una especialista en enseñarte a comer bien y a recuperar tu salud en muchos aspectos, ¿con qué creencia va uno, Caro? Ya el vaso ha de estar hecho un desastre, ¿no? Porque quieres ir y entonces el vaso no te está ayudando a tener pensamientos claros porque tú estás alimentándote incorrectamente. Entonces ya vas con una energía diferente. Sí, porque ya tu creencia de cómo te estás alimentando pues no está bien. Así y entonces estás en el ringui. Y vas de malas, ¿no? Ajá, sí, no, es que vas con culpa. Estoy hecho una cerda, ¿no? O sea, yo cada vez que como, aunque tome agua yo engordo, ¿no? Fíjate si respiro engordo, ¿no? Es increíble cómo, nada más de ver la comida, yo ya subí de peso, ¿no? O sea, como todas estas creencias que vienen acompañadas y ves al nutriólogo como un enemigo, como una persona necesaria, pero no grata, ¿no? Exacto, ¿no? Porque finalmente es el que te pesa y al que te dice, te pone tacho, palomita de cómo vas, ¿no? O te enfrenta con tu propia realidad, porque ellos no son los responsables de que no bajes de peso, o sea. Exacto. No, o sea, finalmente si tú están llegas bien hecho con su él, trabajo. exacto, finalmente tú llegas con él para un apoyo, ¿no? Pero algo aquí en tu cabecita lo acomoda como que, pues es el que me dice, el que me quita cosas, ¿no? Exacto. El que me restringe la dieta, el que no me deja alimentarme, el que me quitó y ya no puedo comer, ¿no? Entonces, hay cierta ahí como resistencia en ese sentido. Y entonces nos damos cuenta que todo esto, Maite, tiene que ver con el vaso. Y también en la forma en la que comes. O sea, con qué culpa comes o qué energía le pones a tus alimentos, sea que estés con un régimen alimenticio o con tu comida del diario, ¿no? Sí, entonces date cuenta como si tú estás abrumada tanto de comida, porque has comido en exceso, ¿no? O de información, ¿no? Con respecto a, si es que esto engorda, ay, si es que esto sube, es que esto me hace daño, es que... O con cosas del trabajo, ¿no? Estrés o cosas que dices, ay, es que tengo que terminar esto, es que, ¿no? Y traes aquí la ardilla dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Con eso ya no tu vaso ya no está funcionando adecuadamente. El vaso tiene una temperatura, es que yo sé poco de medicina tradicional china, muy poco, pero sé que, por ejemplo, no sé, ciertos órganos tienen una frío, caliente, sí. Mira, frío. En el caso del vaso, a él le gusta trabajar con el frío. Okay. Pero no puede ser muy frío, ¿no? Porque el estómago trabaja con calor. Con calor. Y entonces, si tomas muy frío, apoyas, o sea, estás como ahí contraponiendo la energía. Entonces, es como, sí un poco, pero no tanto, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, nos damos cuenta cómo este pensamiento obsesivo, ¿no? También nos va empachando, nos va encharcando, dicen los chinos, ¿no? Y toda esta
pues esta aglomeración o congestión se va manifestando en nuestro cuerpo. ¿Cómo se va manifestando en nuestro cuerpo? Pues en las llantitas, ¿no? Entonces empezamos a acumular grasa, que para los chinos no es otra cosa más que humedad. Entonces el vaso acumula la humedad. Okay. Y entonces vamos sintiendo las llantitas y las llantitas por aquí, por allá, y entonces fíjate a dónde acumulas grasa o a dónde acumulas llantitas, Okay. porque entonces es ahí a donde tenemos que de alguna manera también reflexionar, ¿no? Como en un sentido, digamos, más de ¿qué emoción? De qué emoción está por ahí estoy atrapada, ¿no? Okay. Exactamente, ¿no? Entonces, si nosotros andamos dispersos con pensamientos superficiales y esquivos, es porque, y con falta de energía, ¿no? Así como que sin fuerza, ¿no? Cansadones, es porque nuestro vaso no está funcionando al 100, está un poco desgastado, digámoslo, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El vaso, pues, nos ayuda, obviamente, pues, con toda esta parte digestiva. Entonces, ¿qué pasa cuando nos empezamos a sentir como empachados, ¿no? Lo que pasa es que primero empezamos a comer y comer y comer y comer. Y normalmente cuando nosotros empezamos con esta situación, ¿qué es lo que primero o cómo nos llenamos de cosas, ¿no? Es normalmente grasas, normalmente carbohidratos, ¿no? El panecito, ¿no? Entonces, todo esto empieza a ocasionar en el digestivo inflamación, malestar, ¿no? La digestión lenta, la gastritis, la colitis, ¿no? Incluso algunas diarreas o hasta dolores articulares, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, Caro? ¿Qué es lo que bloquea al vaso? ¿La emoción o el alimento? ¿O son las dos cosas? Son las dos cosas, Maite, son las dos cosas, porque si tú traes una emoción por ahí y luego le metes comida, pues ya, ¿vale? O si tú traes comes y luego por ahí brinca una emoción, pues ya, ¿no? Entonces, a ver, nada más, porque no sé si lo anoté bien, el vaso enfoca la mente. Exacto. El vaso te ayuda a enfocar metas, te enfoca en tu día a día, en el estar solo aquí y ahora. Entonces, si es unir y venir, amigos, si yo tengo una mente desenfocada o hiperreflexiva en un solo tema, no estoy permitiendo que mi vaso, mis riñones, mi estómago hagan su labor. Yo también estoy impidiendo indirectamente ese trabajo. Exactamente, y entonces ahí de repente nos exigimos de más, ¿no? Porque pues estoy cansada y no me puedo hacer más, pero pues es que estoy ahí con mi ardilla, tiqui, 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 y encima de que estoy tiqui, tiqui, tiqui con mi ardilla, estoy comiendo por ansiedad, porque no me sale trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y entonces se convierte en un círculo vicioso en el que me cuesta trabajo salir, ¿no? Una vez que estamos con todas estas sintomatologías, digamos, ¿no? De pérdida de energía, de cansancio, ¿no? Y demás. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, empezamos a invadir otro de los órganos, ¿sí? ¿No? Empezamos a tener patologías ya de otro orden. Entonces, después del vaso, ¿quién se afecta? Inmediatamente después de afectarse el vaso, se afecta el pulmón. Y entonces encontramos con que después de Navidad estamos, ay, me duele la panza, ay, estoy pesada, ay, ¿no? ¿Y qué pasa unos días después de eso? Te enfermas de gripa. Si sigues con ese proceso de no rebajarle a la comida y de seguir con tus pensamientos, te enfermas de gripa. ¿No? Y entonces empieza el moqueo y el estreñimiento y las flemas y la mucosidad y la tos, ¿no? Y entonces dices, o sea, es una tras otra, tras otra. Y pongan atención las que son mamás. Normalmente las enfermedades de los chiquitos, digo porque es un poquito más fácil identificarlo, normalmente antes de que se enfermen de gripa, de tos, de cosas así, se enferman primero del estómago, andan como estreñidos o con diarrea o con alguna situación en la panza, ¿no? Normalmente así pasa. Entonces, pongan atención también en ustedes, ¿no? Que ese es como el ciclo, ¿no? El ciclo. Primero es cuestiones de digestión y después se va a los pulmones. O sea, Caro,
que hablamos un poco del círculo vicioso, pero ahora me encantaría hablar del círculo virtuoso, o sea, qué hacer en nuestro día a día, porque no podemos vivir en un programa nutricional. Deberíamos de aprender a conocer nuestro cuerpo y hacernos responsables y comer lo que nos toca comer. Exactamente. Pero ¿cómo le hacemos en ese círculo virtuoso? Porque es un poco difícil. O sea, ¿qué recomiendas tú desde la medicina tradicional china para mantener al vaso en equilibrio? Pues mira, Maite, hay que empezar con comer sano, ¿no? O sea, no te voy a decir deja tal o cual o alimentos, porque ¿no? a uno se empacha. Ajá. Fíjate cómo te empachas cuando te dicen, deja de comer tal cosa. Automáticamente, si no te gustaban los frijoles y la nutrióloga te quita el frijol, ¿qué pasa? Mueres por frijoles. Sí, en ese aunque momento los odies, ¿no? dices, ay, se me antojaron Sí, yo me como, sí, claro, ¿no? ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente deberíamos de cambiar en esa parte cuando tú dices aprender a comer? Pues mira, Maite, son como cosas bien sencillas, que bueno, traía de alguna manera preparada ya como para el final del programa, pero bueno, vamos dando como algunos tips. Primero que nada, escucha tu cuerpo, ¿no? Escucha tu cuerpo y date cuenta que sí le gusta, que no le gusta, qué le favorece, qué le cae bien, con qué se siente más energético, con qué no se siente energético, con qué le da calor, con qué se siente abrumado, se siente saturado, ¿no? Entonces empieza a escuchar tu cuerpo, date cuenta de qué le gusta y qué no le gusta. Escucha cuando tienes sed, porque muchas veces lo que tenemos es sed y ahí andamos. Dame un dulce, quiero un dulce, necesito un dulce, necesito un dulce, dame algo dulce, y no tienes ganas de un dulce, lo que tienes es sed. Y hay que preguntarte y entonces, en el cuerpo, ¿qué tengo, hambre o sed? Fíjate que a mí ese tip me ha ayudado mucho, porque hay veces que uno, pues sí, tienes tus colaciones y demás, pero dice, sigo con hambre. Y yo he probado el tomarme un vaso de agua, esperar un tiempo sí, y esperas después 15 minutos, 10, 15 minutos y automáticamente hasta se te olvida que tenías hambre, ¿no? Si realmente no es hambre, ¿no? Entonces, fíjate cómo, si empiezas a escuchar tu cuerpo, empiezas a tomar conciencia y empiezas a tomar responsabilidad de él. Porque la cuestión de nutrición, pues no tiene nada que, o sea, el único responsable eres tú, ¿no? El único responsable eres tú. No le eches la culpa, a tu mamá si vives en casa, a la señora que te cocina, no. La persona que es responsable de la comida, de tu comida, eres tú. No a la señora donde vas a comer a la fondita, ¿no? O sea, porque finalmente tú eliges ir a comer ahí, ¿no? Entonces, también pudieras elegir hablar con la señora y decirle, oye, me gustaría que me prepararas ensalada todos los días. O me gustaría que no me dieras sopa de pasta. ¿Me puedes dar otra opción? Consome solo, por ejemplo, ¿no? O sea, como puedes como tratar de hacer como unas elecciones desde más conciencia y desde ver tu beneficio y tu salud, ¿no? O sea, es como voltear a verte a ti y decir qué es más saludable para mí, con qué sí me siento bien. Yo quisiera hablar un poquito también en este aspecto de la importancia que hoy descubrí yo, por lo menos del vaso, porque enfoca la mente. Si yo vengo atascada de pensamientos, de una creencia, y me enfoco ahorita al peso porque estamos hablando del peso. Por eso les digo que yo creo que vamos a dividir el programa en varios para enfocarnos, ¿no? Porque me parece muy interesante. Pero si yo inicio un cambio de hábitos, por no llamarle dieta, por mi propia salud, un cambio de hábitos, pero llevo mi mente empachada de pensamientos y creencias de, primero, la nutrióloga o el nutriólogo pues te da un peso, ¿no? Delgado, medio, pasado, y cuál es tu peso ideal. Pero a lo mejor tú con ese peso ideal realmente te sientes muy mal, ¿no? O sea, el delgado, hay gente que demasiada delgadez no le sienta, no se sienta bien, pero ya va uno predispuesto con, si no soy talla tal, no funciono.
si no regreso a la talla de antes de tal edad, no me voy a sentir bien, ya no voy a ser yo. ¿Y qué tal? A partir de determinada edad, los kilos que no bajaste ya no los vas a bajar. Nos disturba la mente y no permite que nos enfoquemos en nuestra salud, no en una báscula. Creo que ahí hay un punto importante que mencionar y en el cual enfocarnos, Maite. ¿Para qué quieres bajar de peso? Claro. ¿Cuál es tu motivación para reducir un peso, no? En el caso de querer reducir un peso. En el caso de que estamos hablando hoy, ¿cuál es tu motivación estas fiestas, no? O sea, ¿qué te motiva a no querer empacharte, no? A no querer subir unos kilos de más, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que te motiva? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para verte mejor? ¿Para pararte en un espejo y decir, ay sí, y que me vean y que digan que flaquísima estoy? ¿Para cumplir con un canon, no? O para decir, sí, para que en esta estructura que tengo social, ¿no? Que me marcó mi mamá, mi papá, la sociedad, la televisión, lo que sea, soy delgada, estoy perfecta y así, ¿no? Y las fotos y mis redes sociales inundadas de estoy perfecta. O quieres estar saludable. Claro. Quieres estar saludable y sentirte hoy bien contigo, y sentirte ¿no? bien contigo y quieres estar saludable mañana, pasado y dentro de 15 años. Y aparte aquí hay algo también bien importante que pasa en estas fechas. Por ejemplo, hay personas que empiezan a pensar o tienen creencias desagradables de que ya vienen las fiestas y tienen que comer a fuerza. Es que, Caro, a ver, empiezas, híjole, tengo tantas posadas, ¿no? Híjole, y tengo que comer porque no le puedo hacer feo a la persona que me invita a un plato. Eso es mucho de aquí. No saben decir que no. Sí, claro. No sabes decir que no, entonces te dan 40 tamales y te los comes. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo le haces? Bueno, no 40, pero igual 5, 6 o 3 o 4, que a lo mejor ni siquiera con uno porque no te gustan los tamales o porque sabes que en la noche te va a caer muy mal porque la manteca y en tu cuerpo no va. Y empiezas a sufrir porque no sabes decir no, muchas gracias. Sí, no, muchas y entonces, gracias. si eres de las personas o somos de las personas que vamos a muchas casas a dar el abrazo de Navidad o tienes muchos eventos navideños, hay que cambiar esa creencia que te empacha de decir, tengo que comer todo lo que me sirvan en un plato. Sí, claro, ¿no? A ese punto iba yo, Maite, de lo que traigo preparado para el día de hoy. ¿Qué pasa a nivel emocional? Justamente uno de los puntos es que los festejos se relacionan con la comida. Y entonces, siempre en la familia, en el trabajo, en todos lados vamos a comer, vamos a tomar un cafecito, vamos alcohol, ¿no? A brindar, vamos a, ¿no? Entonces, por ahí se va todo, ¿no? Y como la comida siempre tiene que ver con el festejo, con la reunión, en México sí, ¿no? Se y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para decir sí o no? O sea, sí, me siento comprometida, pero también tengo un compromiso conmigo, con mi cuerpo, con mi bienestar y mi salud, y no porque la otra persona se vaya a sentir mal, yo me voy a sentir al otro día que reviento o que estoy en la taza del baño, que me voy por el excusado. Y hay que aprender a decir no o aprender a decir sí, porque también está la otra. Si yo soy muy contenida y no me permito disfrutar, entonces no como, y aunque sea una cosa muy rica, porque soy muy rígida y no me permito. Entonces yo creo que la clave es el equilibrio emocional de poder decir sí o no sin culpa, porque yo creo que la culpa engorda más. Sí, claro. Que tú comas algo con culpa, por Dios que si eres lechuga, te va a engordar como si fuese una carnita o un chicharrón. O una tortilla frita. Porque la culpa y las emociones sí engordan, esa es una realidad. El enojo es una emoción que te hace engordar, la culpa te hace engordar y el miedo, fíjate, y el querer sostener a todo el mundo. Hay personas que independientemente de la gran cosa que nos estás enseñando hoy, hay muchísimas personas que cargan a mucha gente, a muchísima gente. Y entonces, ¿qué pasa? Su estructura corporal tiene que ser
obesa, claro, para cargar y sostener en estructura física lo que emocionalmente están cargando, ¿eh? Sí, justamente fíjate que uno de los puntos que traigo aquí también dentro de las emociones es esta situación de carencia, ¿no? Y entonces tratan como de almacenar. Así es. Y almacenan en un sentido de guardar y de sostener, ¿no? Y de decir aquí tú recárgate, ¿no? Y entonces en ese momento te pones a almacenar, ¿no? O otra de las cosas que tú me mencionabas hace rato, ¿no? El castigo. Nos castigamos porque comes algo y luego te castigas maltratándote, ¿no? O sea, ya me atasqué y entonces mañana estoy a pan y agua, ¿no? O digo, ya ves, ¿para qué te comiste esto? Ajo y agua. Agua y ajo. Okay. ¿Por qué no podemos hoy ayudar a nuestro vaso en esta Navidad? Porque ya viene, ¿no? Esa es la realidad. Aquí, ya está aquí. Porque ya tenemos festejos de compañías y los compañeros. Así es. ¿No? Entonces, el vaso ahí está, el vaso ya puede estar ahorita saturado por todo el año, pero bueno, en esa creencia que me empacha en Navidad, vamos a empezar a abrir nuestra mente. Yo sugiero cosas. Uno es saber, ayudemos al vaso. Si es no, es no. Si no quiero, no quiero, ¿no? Si no me quiero comer ese platazo que me sirvieron, pues prueba. Y de verdad, come sin culpa. Exactamente, Maite. Nos están haciendo señitas de un comercial. Volvemos. Entonces regresamos, por favor, amigos. Cursos y talleres al 22 22 12 18 58 o al 22 22 17 94 93. Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias. Cursos y talleres al 22 22 12 18 58 o al 22 22 17 94 93. Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias. Continuamos. Regresamos, Caro. Ya estamos aquí, estábamos hablando de ese aprender a decir no o aprender a decir sí. Yo creo que esto es un tema en estas fechas súper importante, ¿no? Porque imagínate. Es que hay muchas cosas, Maite. O sea, estas fechas están cargadas de muchísimas cosas. Así es. Por ejemplo, de repente, esto te va a interesar, ¿no? Este comentario que voy a hacer. Empezamos, nos identificamos con la comida por medio de una lealtad o vincularnos con, ¿no? La familia o con con alguien especial, ¿no? Y entonces por eso también comemos, ¿no? Porque es que este es el platillo que mi mamá o que mi abuelita o que la tatarabuela hacía y entonces, ¿no? Y te vinculas con la comida. Fíjate, si es una vinculación sana, tú puedes seguir la tradición, pero lo importante de esa vinculación es que tú le metas lo que tú quieres. ¿Y a qué voy? La receta del bacalao lleva muchísimo aceite. Esa es la realidad. La receta de antes llevaba muchísimo bacalao. Muchísimo aceite. Digo, muchísimo aceite, perdón, y también muchísimo bacalao. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa?
si yo soy leal y me encanta la receta de mi abuela, la voy a seguir haciendo. Pero hoy ya tenemos muchas herramientas para no usar tanto aceite y te queda idéntico. Sí, claro, o sea, ocupas el justo necesario. Pero entonces, ¿no? ¿qué dices? No sabe igual. Fíjense cómo vinculo una emoción de mi niñez que no te va a saber igual si no lo repites. Es como el gansito marinela. Todo mundo decimos, de niño no sabía mejor. Sí es real que cambiaron la receta. ¿Por qué? Por algo habrán hecho, ¿no? Pero no te, realmente lo que te vincula afectivamente con tu linaje o con tu sistema familiar es el recuerdo de niños. Claro, es como esa emoción que sentías porque la familia estaba reunida, ¿no? Porque estabas jugando con tus primos, porque, ¿no? Te sentías apapachado porque la abuela te regalaba, porque el tío te daba, porque, ¿no? Así es. Yo me acuerdo mucho cuando hacíamos el espagueti en casa de la nona, ¿no? Hacían desde la pasta. Y era hacer desde la pasta, no con las máquinas de hoy. Y el sabor y el olor de esa cocina yo todavía lo recuerdo, aunque sigamos haciendo la receta tal cual, ¿no? Entonces, lo que nos vincula muchas veces con la comida navideña, sobre todo las recetas que seguimos al pie de la letra, es la emoción. Entonces, hoy por hoy podemos ser conscientes de sentarnos a hacer una receta, pero ver qué hay en exceso. Ajá, que de alguna manera, sin hacerla a un lado, sin decir, no, esto no lo voy a hacer. Esto ya no. No, ¿cómo sí lo puedo hacer? Así es. ¿Cómo sí puedo tener este platillo en mi mesa hoy? Así es. Y hacerlo con el mismo gusto. Y hacerlo con el mismo gusto. Y esa es otra de las conclusiones que yo traía y de las invitaciones, de la invitación que traigo hoy. ¿O qué puedes agregar, ¿no? A esa receta familiar? ¿Qué puedes agregar? No sé, normalmente en casa comemos pierna, ¿no? Y mi mamá hacía un espagueti, ¿no? Y que también le ponía carne, ¿no? Entonces, con los años fuimos sugiriendo que fuera, en vez de carne, algo más, ¿no? Diferente. Y entonces, bueno, lo hacía con espinacas, ¿no? Entonces, fue muy rico, ¿no? Y un momento llegó y le dije, mamá, yo me hago cargo de la pasta, ¿no? Y entonces ahora hago una lasaña vegetariana de verduras, ¿no? Y entonces ya se convirtió en el platillo tradicional de Navidad. Así es. A partir de que tengo ya cerca de 9, 10 años haciéndolo, ¿no? O sea, ya mis sobrinos llegan y me piden, tía, ¿vas a hacer lasaña? ¿No? Y entonces se convierte en eso. Entonces, era una pasta, porque todos los años comíamos pasta, ¿no? Pero se ha ido transformando para que pues tengamos una opción más saludable. Claro, y es el sumar, y es el no es quitar la tradición, es hacerlo con una conciencia filtrada y que no nos empache, Caro. Exactamente. Porque desde el pensar en que ese platillo llevaba 1 litro de aceite de oliva, pues ya nos empezamos a generar. Sí, como la creencia que tenemos con respecto al aceite de oliva, primero, ¿no? Y después, al verlo ya ahí cocinado y que le ves la capa de aceite de oliva y que finalmente, Maite, sí, alguno te lo comes, ¿no? Y otro pues lo desechas tal cual, ¿no? O sea, se queda en tus se queda en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le puedes hacer para que esto no pase, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer algo sin que te genere esa sensación de niña sabía mejor? Y ahí generamos híjole, cómo extraño a esta persona. La infancia era mejor. O sea, empezamos a generarnos creencias que nos empachan y nos limitan. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo soy capaz de hacer un platillo exquisito a mi modo. Sí. Sin que tenga que recurrir a pensar que solo lo que yo viví de niña o con la abuela o con la mamá era mejor.
Si yo pongo esta parte de creatividad, voy a fluir y voy a hacer más ligero mi vaso. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta cómo hay un montón de cosas que van pasando en estas épocas, ¿no? Queremos llenar vacíos también, Maite, ¿no? O sea, empezamos a sentir como esto, como falta, como no la tengo aquí a mi abuela, a mi tía. ¿Cómo no voy a guisar el bacalao? Como no lo voy a guisar, si ella aquí ya no estaba, está, ¿no? claro. Sí, aquí ella todos los años lo hacía, ¿no? Así es. Y entonces pues es que en mi vida está presente de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo la puedo hacer presente en mi vida? De otra manera, no necesariamente con ese platillo, o no necesariamente tal cual la receta que quizás está un poco excedida, ¿no? Así es. Que por una situación que ella vivía de carencias y de cosas, para ella era importante ponerle muchísimo aceite de oliva porque comida. Ella no ella sentía que faltaba algo y entonces le ponía en exceso, ¿no? Y hablando de esto de la carencia, ¿qué tan importante es ver esto? Fíjate, Caro, que tocaste un tema increíble y no sé si nos dé tiempo de terminar de verlo en estos momentos, pero los sistemas familiares que padecieron mucha carencia en la alimentación, ¿qué pasa hoy? O guisan muchísimas cantidades que incluso se desperdician. Porque bueno, ahora también tenemos el recalentado, ¿no? Sí, claro. Luego viene el recalentado. O sea, no nada más es la cena o síguele metiéndole frutita a la piñata, ¿no? Entonces, perdón. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En familias donde hubo mucha carencia de alimentación, incluso pues personas que de verdad padecieron hambre y que los sistemas fueron desarrollándose de una manera más positiva y propositiva, o sea, donde ya pueden sostenerse y mantenerse y no pasan hambre, es característico las cantidades industriales de comida que se hacen en Navidad. Sí. Y como no se permitía el desperdicio porque traemos esa creencia. Otra creencia ahí que aquí entonces, no se desperdicia nada. Exacto, porque en la casa acuérdense que y empiezas a engordar. Por culpa, porque fíjate bien, comes por culpa, porque como no me por los ancestros que padecieron hambre. Porque no me voy a acordar de ella, ¿no? Y además, ¿cómo? Si en ellos pasaron hambre, yo no puedo hacer el feo ahorita la comida. El feo. Entonces, en lugar de medir la comida que voy a poder tener en mi mesa y que no se desperdicie ni se eche a perder, porque también es realmente terrible que tires la comida, ¿no? Sí. Pero hazlo justo. Sí, si no lo justo, bueno, por lo menos calcula, bueno, somos 12, bueno, hago 15. No, o decir, bueno, no necesito platos de 20 y estar comiendo y comiendo y comiendo 3 días, porque el recalentado no es un día. No, son 3. Entonces ya empiezo a decir, ok, la culpa, como por culpa, porque en esa familia pasaron hambre y yo no me puedo permitir tirar la comida. Entonces, aguas como estoy comiendo. Esa es la realidad. Por honor al ancestro que guisaba con manteca y manteca y manteca, no es que le tire a la manteca, pero pues bueno, ya ha cambiado un poco eso. Ponle la mitad, una cucharadita menos, no sé, yo no soy chef, pero bueno, me gusta la comida. Dale un poquito de sabor, pues sí, dale un poquito. Sí, pero no en exceso. No comas en honor a la carencia de tu sistema. Tú ya no estás en carencia, eso te genera culpa, ¿no? Sí. Te genera que estés ahí atorado y que tus creencias, o sea, revisa esas creencias, ponte a pensar por qué estás comiendo, o por qué haces tanta comida, o por qué le echas tanto, ¿no? O sea, ¿en realidad lo necesita el platillo? ¿En realidad así vas a ver buenísimo? Y ya no comas buscando, fíjate qué interesante, ya no comas como el niño que eras, buscando el sabor, el amor, el calor de hogar, a la Navidad, cosas, a los regalos. No comas como desde el niño que vivió cosas muy lindas o tal vez no muy lindas en tu infancia en estas fechas. Come como un adulto responsable. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda, Maite, como reflexión o como en este sentido? Haz contacto contigo. Así es. Haz contacto contigo antes de meterte algo a la boca, para que veas realmente si eso es lo que requiere tu cuerpo. Así es.
Así es, porque cada cosa que comas con culpa, pues más culpa vas a tener cuando llegue enero y te des de latigazos y encima te maltrates por lo que comiste. Entonces, bueno, este es como una de las cosas importantes a tratar. ¿Qué otra cosa nos traes, Caro, como para poder ayudarnos en esta época? Pues mira, vamos a abrir rápidamente un tema, los tipos de hambre, vamos a tocarlos rápidamente. Tenemos el hambre física, ¿no? Que pues esa viene del cuerpo y es la necesidad que tiene nuestro cuerpo de cargar combustible, ¿no? Y entonces pues no hay mucho, empiezas a sentir hambre más o menos cada 3, 4 horas, por ahí más o menos, ¿no? Y se siente en el estómago, se siente aquí, ¿no? En el estómago, tal cual. Y empieza a haber algunas manifestaciones, ruge un poquito la panza, empiezas a tener como cierto movimiento, ¿no? Y entonces ese es el hambre física, ¿no? Y hay que aprender a identificar qué es el hambre física, ¿no? Y después, y solo se sacia comiendo. O sea, como decíamos hace rato, un vaso de agua, sí, 15, 20 minutos después sigo con hambre, eso es hambre. Claro. Eso no es otra cosa más que hambre y entonces ahí ya tengo que comer algo, entonces buscas la colación o buscas qué comer que te nutra. Después, la siguiente es el hambre emocional, ¿no? Este es un aspecto de nuestra vida que requiere ser revisado, ¿no? Es algo que está ahí que nos está diciendo, hey, aguas. Y puede ser desde descanso, ¿no? O poner un límite, sanar algún abuso, ¿no? Esta hambre se presenta como confusión. Tengo ganas de algo dulce, no, pero salado, pero no, que sea frío, no, pero que sea pero lo que sea. Pero que entonces, pero que sea, que cruja, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, estás como buscando qué se te antoja, ¿no? Y entonces, y comes cualquier cosa, y de todos modos, sigues con hambre. Fíjate que y sigues con hambre, y sigues con hambre. Y son atracones. Entonces esto o ya dejas no, de comer. Esto ya no se detiene, porque comes y comes y comes y comes y comes. Y entonces esta para mí es la más peligrosa, porque no llegas a un punto de satisfacción, no hay manera de que te satisfaga. Fíjate, hoy es importante trabajar esta parte cuando son realmente atracones emocionales o dieta emocional, porque tan malo es comer de más como dejar de comer. ¿No? Ya estamos pandeando en los dos. El chiste sería el equilibrio. Pero cuando son demasiados, es que no me gustaría hablar de kilos, pero la realidad es que eso es, ¿no? Cuando son ya obesidades fuertes, a veces llega uno a la frustración de decir, no, por más que voy al nutriólogo, no bajo. Y la realidad es que hoy por hoy, gracias a los nutriólogos, que son abiertos en el tema, se han dado cuenta que se necesita un acompañamiento terapéutico, porque tú lo acabas de decir, si yo no tengo una emoción que está atorada, que me está empachando emocionalmente, no voy a poder fluir a nivel de bajar en grasa y en kilos, porque me voy a poner trampas. Exactamente, Maite, es bien importante hacernos cargo de esa emoción, porque normalmente es la parte emocional la que nos cuesta trabajo hacernos cargo, ¿no? Y normalmente son no personas bien permisivas, ¿sabes? Son personas que no saben ponerse límites. No es juicio, a ver, yo desde mi parte terapéutica lo hablo sin juicio. Son personitas o son seres humanos que todos hemos vivido esa parte de no saber ponernos límites. Entonces se apapachan demasiado. Son o muy permisivas. Así es. O muy castrantes con ellas Así mismas, es. Entonces, cualquiera de las dos formas es una forma bien agresiva de tratarnos, y entonces, por más que yo me ponga una dieta de agua, si no me hago cargo de la emoción que me está engordando o del enojo, la tristeza, la ira, el enojo. Hay un libro muy bueno que se llama El que se enoja engorda, y está muy bueno. Otro libro que tú me acabas de comentar ahorita. Ay, se me fue el nombre, espérame. Ahorita no los dices. Sí. No, se me fue. Bueno, ahorita no los platicas. Entonces, hay que también saber decir, ok,
tengo problemas de atracones emocionales o tengo algo que me está empachando y que de verdad está haciendo que engorde yo, se manifieste y sea visible en cuerpo físico, entonces trabajémoslo. Compañeros, amigos y Caro, no nos va a dar tiempo de terminar este programa, sí, vamos a irnos a la segunda parte. Sí, mira, solamente con respecto a esto, Maite, es si tú realmente tienes esta necesidad de que ves que comes y comes y comes y comes y pasas por un dulcero y dices, hay un dulce, y pasas por la fruta y te jalas una fruta y pasas, vas a comprar cosas y ahí está el papa y, o sea, entonces eso identifícalo ya de una vez, eso es emocional. Así es. Eso es un hambre emocional, no hay nada que te satisfaga, ¿no? Y entonces, pues, hazte responsable, trátalo en terapia, ve con tu terapeuta y haz algo, porque tiene remedio. Así es. Tiene remedio, no es que no puedas, sí, claro que sí puedes, necesitas ayuda, por supuesto que necesitas ayuda, pero sí lo puedes hacer. Claro que sí. Maite, pues sí vamos a dejarlo porque nos quedó pendiente el hambre espiritual, ¿no? Que es la última tipo de hambre, y pues lo dejamos para el próximo programa. ¿Qué podemos quedarnos con ¿con qué nos quedamos con este programa, de este programa? Bueno, a mí, yo quisiera invitarlos en Desatanudos, que se nos olvida, es hacer una lista, incluso podemos ya empezar a hacer una lista de qué menú voy a poner esta Navidad, en honor a quién y cómo voy a ponerle la parte sana mía y cómo lo quiero guisar, por ejemplo, ¿no? El aprender a decir no. Es más, ya a veces sabemos en casa de quién vamos a ir y lo que vamos a comer, y ya puedo decir, voy a aprender a decir esto no quiero, o sí lo quiero sin culpa. Sí, claro, ¿no? Sí se vale decir, bueno, ay, es que es buenísimo el pastel de aquí, pero pues una rebanada pequeña, ¿no? No pido dos. Exacto. ¿No? Bueno, ok, amigos, pues creo que esto es todo. Invitarlos, no se nos olvide, el 2020, Caro. Sí, las predicciones, y para el 2020 vamos a estar haciendo registros akáshicos y numerología, así es que aparten su cita, ya quedan pocos lugares, a nuestros celulares, por favor, o a nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos certificación este fin de semana de barras de Access, así es que aprovecha esta posibilidad y te esperamos el sábado. Nos vemos la semana que viene por Om Radio, 12 del día, y vamos a dar seguimiento a este programa, las creencias que empachan, y bueno, ahora ya también vamos a tratar otro tipo de creencias que pueden estar empachando, no nada más la parte física y nutricional, sino emocional y espiritual. Los esperamos, amigos. Vamos a estar hablando de la satisfacción, que ese es un tema bien importante. Así que tiene que ver con esta parte del empacho. Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Nos dio mucho gusto estar el día de hoy. Gracias a Om Radio, gracias Maite. Es un placer, como siempre, compartir micrófonos contigo. Gracias Carol. Gracias, Caro. Pues amigos, nos vemos la próxima semanita. Si tienen preguntas, pues por favor estamos pendientes siempre de las redes sociales. Es súper interesante este programa de las creencias y pues hasta agotarlas creo que es muy interesante, porque además nos falta hablar de algo importante, ¿no? Que es las metas que nos ponemos en estas fechas, que son difíciles de lograr y que nos empachan y nos atascan durante todo el año. Así es. Un abrazo. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye. Elige escucharnos el próximo programa de Tejiendo Conciencias. ¿Qué nuevo conocimiento puedo recibir? Todos los jueves de 12 a 1 por Om Radio.